Es el momento de nosotros hablar con una invitada, con una voz autorizada, una mujer que cada vez que analiza la situación de este país hay que prestarle atención. Sí. Se trata de Rosario Espinal, una politóloga autorizada en este Rosario país. Así Espinal, espérate, muchacho. Así es que bienvenida a Su Mundo con el Pueblo y gracias por recibir nuestra llamada. Bienvenida, Rosario. Saludos, ¿qué tal? Muy bien, tenemos un panorama político donde muchos dicen que el presidente está muy de cerca con el expresidente Leonel Fernández. Y se ha hablado mucho en torno a esta situación. Desde el punto de vista de Rosario Espinal, ¿cuál es la situación en la cual se encuentran los diferentes partidos en estos momentos? Bueno, yo no sé exactamente lo que hablan los políticos entre ellos, pero yo pienso que desde el punto de vista de la lógica política, primero de la experiencia política, los partidos políticos, los grupos de poder en la República Dominicana están muy compactados. O sea que es normal que los políticos hablen y se visiten y demás, independientemente de que se ataquen, porque tienen que atacarse, porque están luchando por lo mismo, llegar al gobierno. Entonces se atacan por un lado, pero aquí en este país hay mucha compactación de los sectores de poder político, económico, social, religioso, militar, etc. Ya desde el punto de vista político electoral, cualquier partido que haga alianza con el PRM deja de ser oposición propiamente. Entonces, quien sea que la haga, no importa si es un partido grande o pequeño o mediano, en la medida en que establezca una alianza con el partido oficial, pues ya no es un bloque opositor. Y hay que esperar todavía un poco para ver cómo se van acomodando las alianzas. Así que no podría comentar específicamente sobre eso, porque también hay mucha especulación. La gente comienza a hacer especulación y las dice como verdad, y la gente comienza a repetir eso, pero no necesariamente tiene un fundamento. Entonces yo pienso que cada quien está tratando en este momento de aumentar su fuerza. Yo creo que en eso es que están. Yo no creo que los tres principales grupos políticos, o sea, PRM, PLD y Fuerza del Pueblo, estén en este momento cocinando alianzas. Claro que siempre van a pensar en posibles alianzas, pero yo creo que el punto central o su objetivo central en este momento es, de cada uno de ellos, es consolidar su propia fuerza. Claro, si eso implica ir a atraer personas, políticos o atraer grupos para una alianza, pues mejor quien lo logre hacer para ellos. Pero ellos están enfocados, los principales partidos políticos del país, ellos están enfocados en aumentar sus fuerzas. Rosario, en el colectivo mental, digamos de la cultura dominicana, tú eres una mujer del análisis, y el análisis es ciencia, y los conocimientos científicos son medibles, ¿no? Ahora, en el colectivo mental dominicano, la gente a veces vive hablando de que parece que lo cultural pesa. La gente dice que los PRDM, que ahora es PRMD, porque vienen del mismo grupo, piensan que como en la historia de esos partidos nunca ha habido un presidente que se haya reelegido. ¿Tú piensas que eso puede pesar porque tú tomas la historia completa de ellos y hasta ahora nunca ha habido nadie que se haya reelegido? En el análisis no cuenta eso, el peso cultural de la visión de la gente sobre un equipo político. Bueno, es que la razón por la cual los presidentes del PRD no se reeligieron no tiene que ver con la imaginación de la gente, tiene que ver con condiciones específicas. En el caso de Guzmán, no podía reelegirse porque quien controlaba el PRD era Peña Gómez. Sí. Y Peña Gómez tenía como lema, porque era antibalaguerista, la no reelección inmediata. Sí.
Entonces, o sea, no, ahí el problema era que Guzmán no tenía, aunque era presidente, en ese contexto de aquel entonces, el PRD lo controlaba Peña Gómez. Y como Peña Gómez tenía eso como posición de principio, pues eso no se iba a dar. Además, era el primer gobierno después de Balaguer. Había toda esa idea de que Balaguer era un continuista, un reeleccionista y había que diferenciarse de él, y el PRD tenía eso como estandarte. Entonces, esa es la razón por la cual Guzmán no podía repostularse. Porque él podía constitucionalmente hacerlo, pero su partido de aquel entonces no lo hubiese permitido. Y además, porque desde el mismo surgimiento de la candidatura de Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco aspiraba ya a ser el próximo candidato. Entonces, él tenía una competencia interna muy fuerte. Bueno, viene Jorge Blanco después de Guzmán. Jorge Blanco no se puede repostular, en parte por la misma razón que Guzmán, por ese control que tenía Peña Gómez del partido y el antireeleccionismo, pero además porque su gobierno estaba muy débil por la crisis económica. A él le tocó enfrentar la crisis económica, los años duros de aquella llamada década perdida de América Latina, donde había una combinación de devaluación de la moneda, inflación, protestas populares. Entonces él no tenía la suficiente fuerza política, el suficiente capital político, tanto desde el gobierno como dentro de su partido, para buscar una repostulación. Entonces ahí están esas dos. El tercer caso es Hipólito Mejía, a quien en el 2003, después que él tenía todo montado para una repostulación, y probablemente lo hubiera logrado de no haberse presentado la crisis financiera, entonces explota la crisis financiera de Baninter y otros bancos en el 2003. Entonces eso le descuadró la posibilidad de una repostulación exitosa. Esos son los tres casos. Yo creo que eso no tiene nada que ver con el imaginario político ni la cultura política. Al contrario, la cultura política dominicana, digamos que es más bien, digamos, tiene un elemento continuista, porque Balaguer, eso fue lo que hizo, y muchos dominicanos todavía se mueven en ese imaginario. O sea, yo pienso que en la República Dominicana no hay una resistencia cultural a la repostulación de los presidentes. Claro, la gente sí se ha acostumbrado, yo pienso, o mucha gente, a la idea de que sea una repostulación nada más. Pero en la República Dominicana hay mucha aceptación para una repostulación. Doctora, en el caso del PRD, que yo me refiero de los PRMD, porque después con los demás partidos eso no ha pasado, porque hemos visto la experiencia del PLD y Leonel Fernández. En el caso del destripamiento a lo que han acostumbrado el PRMD al pueblo, entre ellos mismos, como que se desangran ellos mismos y no hacen nada, yo no sé. Adelante, Leonardo. Doctora, el Senado de la República acaba de aprobar en 2 lecturas la ley de régimen electoral, la 1519, y vuelve en esa aprobación de esa ley a atropellar al sector más importante de la población dominicana, que es las mujeres, que son mayoría en relación a los hombres a la hora de ir a las urnas. Se ha aprobado el 60-40 en detrimento de las mujeres, y lo que se buscaba por parte de la Junta Central Electoral era la paridad, 50-50. ¿Eso puede tener algún tipo de repercusión negativa en contra de los partidos políticos que controlan el Senado de la República? Mire, yo soy mujer, defiendo los derechos de las mujeres en mis escritos, en mis intervenciones y demás. En ese punto yo no veo ningún problema en el rango, es lo que se llama el rango de representación, de 60-40. Que las mujeres van a terminar con el 40 y los hombres con el 60, sí, lamentablemente, porque los hombres tenían prácticamente el 100% y han tenido que, y eso es nominación, eso no es resultado, sí. Eso es simplemente para la cantidad de candidaturas, las nominaciones de candidaturas. Ahora bien, ¿por qué
yo no tengo problema con el 60-40 como rango de representación, que puede ser 60 mujeres y 40 hombres. Pero claro, dado el predominio de los hombres, va a terminar siendo en la mayoría de los casos 60 hombres, 40 mujeres, de nominaciones, de candidaturas. Pero yo no tengo problema porque eso se aplica a las candidaturas plurinominales. Es decir, a las candidaturas, por ejemplo, a diputaciones, donde en una circunscripción, vamos a suponer, hay 6 diputaciones, o hay 5, o hay 4, entonces hay que hacer una distribución porcentual. Entonces, si hay 5, no se va a poder 50-50, entonces es mucho más fácil acomodar un 40-60. Entonces, la verdad, yo no tengo gran problema con eso. El problema que yo veo es que se haya perdido, por ese debate, se haya perdido la posibilidad de hacer lo que aquí hay que hacer para que haya una mayor representación de las mujeres, que es establecer también rango de representación en las candidaturas en los cargos uninominales, como son alcaldes, directores de distritos y senadores, donde ahí casi todos los partidos nominan hombres de alcalde, mujeres de vice, y nominan hombres de senadores. Y esas son las instancias donde hay que comenzar a llevar más mujeres candidatas. Fíjense que es la candidatura lo que estamos hablando, porque como hay voto preferencial para diputaciones y luego introdujeron para regidores, no está garantizado que la representación de mujeres en candidatura se traduzca en una elección porcentual similar. Por ejemplo, ahora en las últimas elecciones había 40-60 de rango de representación. Sin embargo, en las diputaciones lo que hay es como un 26-27% mujeres en el Congreso. Entonces, por el voto preferencial, las listas de candidaturas no se traducen en un porcentaje similar en la elección. No sé si me entienden. Claro. La Sí. Ajá. Entonces, para mí, lo que había que haber hecho, donde se debía innovar, era en haber establecido un rango de representación de candidaturas en las instancias uninominales, senadurías, alcaldías, distritos municipales, para terminar esta relación de que el 90% de los alcaldes son hombres, el 90% de los directores de distritos municipales son hombres, cerca del 90% de los senadores son hombres, 80 y algo. Entonces, eso es lo que había que hacer. Ahí era que había que innovar, más que si es 40-60 o 50-50. Rosario, sería bueno que nos pudieras decir, por favor, en el caso de la juventud, ¿qué diferencia nota y qué deben de tener en cuenta, digamos, los candidatos, si es válido decirlo, para poder conquistar ese voto joven, que veo que se diferencia mucho en esos votantes de hace unos años atrás? Bueno, en primer lugar, la participación electoral de los jóvenes, no en República Dominicana, o sea, en otros países del mundo también, tiende a ser menor, porque toma más tiempo interesarse en la política. Por ejemplo, las personas que tienen 19, 20, 18, 22 años, están estudiando, todavía no se han formado ideas claras de la política, a menos que vengan de familias politizadas, o a menos que en sus escuelas o en las universidades o con las amistades se hayan politizado. Pero en general, la socialización política viene con el tiempo, en la medida que uno se pone mayor. Entonces, por eso la participación de los jóvenes, la participación electoral de los jóvenes tiende a ser menor. Claro, para atraerlos, entonces hay que generar espacios de participación juvenil. Por ejemplo, en décadas anteriores, cuando yo era joven, existían muchos clubes juveniles
muchos clubes culturales, clubes barriales, donde la juventud se integraba y eran espacios de socialización política. Entonces, eso ayudaba, porque los jóvenes comenzaban temprano a socializarse políticamente. Si tú no tienes esas instancias de socialización política, entonces se dificulta más. Tienen que ser un poco más adultos para que comiencen a interesarse y a ver la importancia de la política. Doctora, hemos visto de alguna manera la proliferación de campaña política a destiempo, o alguien se inventó por ahí una consulta, otro una marcha. Entonces eso de alguna manera violenta la ley electoral y de alguna forma con el silencio que la Junta Central Electoral tiene con relación a ese tema, de alguna manera eso no socava la democracia. Bueno, aquí se ha hablado mucho de las campañas a destiempo y yo siempre he dicho que la política no se puede censurar. Lo que puede regularse, por ejemplo, son actividades de campañas en los espacios públicos, caravanas o mítines de algún tipo en la calle o cosas de ese tipo. O también hay calendarios para seleccionar oficialmente e inscribir oficialmente las candidaturas. Pero fuera de ahí, es muy difícil regularlo. O sea, la política en una democracia, en cualquier país, incluso en los países autoritarios, o sea, la política no cesa, pero bueno, en los países autoritarios tú puedes prohibir cualquier cosa, pero en una democracia tú no puedes prohibir muchas cosas. Entonces, no puedes prohibir, por ejemplo, una reunión de un partido político. No puedes, o sea, hay muchas cosas que no puedes prohibir. Y tú puedes regular, por ejemplo, los anuncios. La gente pensaba, si regulan los anuncios de televisión, bueno, puedes hacerlo. Eso lo puedes hacer. Pero ahora mismo están las redes. Y por las redes se manda de todo. Y es muy difícil regularlo porque ni siquiera tienes... Lo puede hacer cualquiera. No necesariamente con el patrocinio. Como es barato o gratis, no tienes que gastar dinero necesariamente. O gastas muy poco, mientras que en los medios de comunicación tradicionales cuesta mucho hacerlo. Entonces es más fácil regularlo. En resumen, hay que regular algunas actividades relativas a las campañas. Claro está, todo lo que tiende a ser muy invasivo del espacio público, sea en actividades presenciales o en medios de comunicación. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero más de ahí no se puede regular. Ya, doctora, de cara a las próximas elecciones, a partir de sus informaciones y esa capacidad de análisis suya, los candidatos o los partidos, ¿cuáles son los dos grupos o los dos targets a los que debieran ponerle mayor énfasis para conquistar de cara al 24? ¿Ponerle atención quién? Los partidos políticos para las próximas elecciones. O sea, usted dice de los que aspiran en los partidos o, sí, o internamente en los partidos. No, de los que aspiran a la presidencia. ¿Cuáles serían entonces los dos targets a los cuales debieran trabajar mejor para conquistar esos votos de cara al 24? Bueno, ya los partidos, aunque no oficialmente, pero los tres principales partidos ya tienen su candidato de facto, vamos a decir, no es oficial. Entonces, ellos lo que tienen ahora es que trabajar cada uno su candidatura. Ellos tienen que trabajar, ellos tienen que trabajar su candidatura para proyectarse hacia la sociedad. El PRM tiene el gobierno, tiene lo bueno y lo malo de ser gobierno. Lo bueno es, que puede hacer una serie tiene la capacidad de intervenir en muchas áreas, tiene recursos, etcétera. Eso tiene cualquier partido que esté en el gobierno. Tiene de malo que paga la consecuencia de si la gente no le gusta cómo está gobernando. Entonces el desafío del PRM es
mantener un nivel de aprobación importante para llegar bien posicionado. Y el desafío de la oposición, claro, es avanzar. La oposición tiene el problema, en el caso del PLDismo, visto como PLDismo entero, de que está dividido. Sí. Entonces, como está dividido, yo escribí un artículo justo esta semana que lo titulé "Lo que ayudó al PLD ayuda ahora al PRM". Ay, hay que leer. Y básicamente señalé 3 puntos en ese artículo. Y decía que el PLD gobernó 20 de los 24 años que transcurrieron entre el 1996 y el 2020, los últimos 16 consecutivos, porque por 3 cosas, fundamentalmente. Porque hubo estabilidad macroeconómica y crecimiento económico, porque hubo unidad partidaria que impactaba entonces una visión en el gobierno, y 3, por la división de la oposición, primero del Partido Reformista y luego del PRD. Esos 3 factores fueron cruciales para la longevidad del PLD en el poder, porque no hay ningún partido en América Latina que haya gobernado 16 años consecutivos y 20 de 24 en contextos electorales, o sea, donde hay elecciones competitivas. Entonces, eso fue mucho tiempo. Y esos tres factores ayudaron mucho. El PRM está tratando de que esos 3 factores también le sean beneficiosos. Mantiene el gobernador del Banco Central, nombró funcionarios vinculados al alto empresariado, que eso le envía una señal a las calificadoras de riesgo, a los inversionistas, de que aquí hay estabilidad económica, y eso genera crecimiento. Entonces un poco está trabajando por ahí. También el PRM ha evitado lo que ha afligido el PRD, lo que afectó negativamente al PRD en el pasado. O sea, el PRM hasta ahora ha logrado que no se dé una crisis interna, que no haya una guerra interna en el partido entre los 2 grupos principales, que son encabezados por Luis Abinader e Hipólito Mejía. O sea, que esa conciliación entre ellos ha mantenido el partido bastante unido. Y el tercer factor es que el PLDismo, que es la principal fuerza de oposición, está dividido. Entonces, digamos que es el mismo, es muy parecido, prácticamente igual, el escenario que ayudó al PLD a su longevidad a lo que está ocurriendo ahora. Entonces, para el PRM es importante que se mantengan esas condiciones. Para la oposición es un problema, porque la oposición tiene que trabajar con mayor esmero, con más inteligencia, con más eficacia para avanzar. Muy bien, Rosario. El próximo 27 de febrero el presidente podría dirigirse, o podría no, se va a dirigir a la nación, 3 años de gestión. ¿Qué valoración tiene usted sobre estos 3 años que va a cumplir el presidente actualmente? Mira, la República Dominicana se ha caracterizado ya por varias décadas, podríamos decir desde la década del 90 en particular, por mucha estabilidad política. Y en casi todo el periodo también por estabilidad económica, excepto la crisis la bancaria financiera del 2003-2004. Pero desde la década del 90, sobre todo desde mediados de la década del 90 en adelante, la estabilidad política y la estabilidad económica han sido fundamentales. Y eso se ha mantenido a pesar de la pandemia, a pesar del cambio de gobierno, y eso es importantísimo. Entonces, por eso yo escribí ese artículo, lo que ayudó al PLD ayuda ahora al PRM, porque la estabilidad económica y la estabilidad política son sumamente importantes para darle estabilidad a los gobiernos. Entonces, el gobierno está, digamos, disfrutando de que existan, de que se hayan mantenido esas características de estabilidad económica y de estabilidad política. Doctora, el voto preferencial en su momento resultó una novedad en contraposición de la lista cerrada y bloqueada.
pero el voto preferencial ha devenido en una calamidad para la democracia, porque le ha dado paso a los narcodiputados, caso de Miguel Gutiérrez, a los galleros y a los riferos. En relación a los dos sistemas, ¿cuál le parece a usted mucho más novedoso y que le da más oportunidades a los dirigentes de los partidos políticos salir electos? Bueno, el papel del narcotráfico no solamente tiene que ver con el voto preferencial, solo quiero aclarar eso, pero el punto es el siguiente. Ya que existe el voto preferencial en los diputados, yo lo dejaría, aunque nunca lo hubiera puesto, pero bueno, ya que existe, lo dejaría porque a fin de cuentas son menos. Yo no estoy de acuerdo con el voto preferencial en los regidores, para nada. La idea del voto preferencial es que los electores conozcan más a sus representantes, o sea que cuando voten por alguien sepan por quién están votando. Y no hay forma de que el electorado que vota en una circunscripción sepa quiénes son todos esos regidores que están ahí, porque no son posiciones uninominales, son posiciones plurinominales. O sea que no es que en la zona tal va un regidor del partido A versus un regidor o regidora del partido B y del partido C. No, cada partido lleva un grupo y dependiendo de los votos que saquen van a obtener escaños que luego van a ser ganados por ese partido. Entonces, es mucha gente y no hay forma de que la ciudadanía sepa quién es Juan Pérez, Juana Rodríguez, Carmen Pimentel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo no estoy de acuerdo con el voto preferencial en las regidurías. En la Cámara de Diputados, como ya existe y va a ser difícil quitarlo, que lo deje, pero estoy en contra en las regidurías. Rosario. Y en las diputaciones, como dije al principio, porque son menos posiciones. O sea, en una circunscripción grande, lo más que puede haber son 9 candidatos a diputados por cada partido. Es un poco más manejable. Pero cuando tú tienes 40 candidatos a diputados, o 30 o 20 por partidos, es un gentío, para que la ciudadanía pueda aprender sobre ellos, discriminar o sea, determinar por quién voy a votar. No hay forma de informarse al respecto. Entonces, son posiciones plurinominales con mucha gente y por tanto el voto preferencial se vuelve sin sentido. La gente ni sabe lo que está marcando. El doctor Yomaire Polanco ha introducido una demanda ante un juez federal de Filadelfia con el propósito de que se tutelen algunos derechos que le fueron conculcados en las elecciones del 2020, y de entre esos pedidos está el que no se realicen elecciones en los Estados Unidos. Eso traería como consecuencia la no elección de por lo menos 5 diputados. Traería eso, doctor, una situación medio incómoda, porque entonces la Cámara de Diputados no podría conformarse e inclusive no elegir el presidente de esa Cámara, y por vía de consecuencia la reunión de la Asamblea Nacional estaría trunca. ¿Qué usted avisora que puede pasar si eso se concretizara? Bueno, la verdad yo no tengo detalles del caso, entonces ni siquiera sé qué posibilidades tiene de obtener su objetivo esa persona. Realmente yo no sé, no tengo detalles, dependería de qué es lo que consigue, sobre qué bases, etcétera. Entonces habría que opinar cuando se tenga esa información. En este momento nada ha cambiado. Sí, lo único que puede cambiar es si hubiese una resolución de Estados Unidos impidiendo elecciones, pero no creo. O sea, Estados Unidos no creo que va a impedir eso, porque muchos países lo hacen. La única controversia sería la cantidad de lugares para votar que se requieren cuando hay una comunidad tan grande y hay, o sea, porque tradicionalmente la gente votaba en los consulados y embajadas, pero como es tanta gente ya no se puede hacer así. Entonces, hay una serie de problemas logísticos realmente con las elecciones en el exterior.
Yo no quiero entrar en ese tema porque Ok. es un tema muy complejo. Yo escribí una vez un artículo sobre los problemas de las elecciones en el exterior, pero Tenemos una llamadita, Rosario, vamos a dar la oportunidad a una llamada. Adelante, ¿quién y de dónde? Se cayó, vuelvo. Rosario, los motes que se le dan a partidos ya en el poder, ¿pueden influenciar de alguna manera en su continuidad o mermar su votación? Porque, por ejemplo, a los PLDistas le llamaron los comesolo. A esto le están llamando ahora los apaguetufa y los popis, o sea, una popicracia. ¿Qué te parece eso en términos del análisis de su permanencia o no? bueno, eso es parte de la confrontación política. Cada quien busca denigrar al otro en la confrontación política, buscar los aspectos que caracterizan un gobierno y darle una interpretación positiva o negativa. El gobierno le va a dar una interpretación positiva a las cosas. Cuando le dicen popicracia, entonces salen para los barrios a tratar de demostrar que no es así, o si le decían come solo, entonces tratan de repartir más o lo que sea. Entonces es el límite, diré, de la narrativa política, lo que se llama la narrativa política, que se están construyendo imágenes para que en la gente se vaya creando una opinión a favor o en contra de las distintas fuerzas políticas. Y claro está, esa terminología puede tener impacto, y de hecho la tiene, de una manera u otra. Gracias, Rosario. Unas palabras finales. Para nosotros de verdad que es un gran privilegio tenerte con esas orientaciones tan pragmáticas que eres, como toda una cientista, y que nadie te puede sindicar de que te va de un lado a otro, sino que por eso ha tenido la credibilidad que tiene en el país y fuera del país por tus análisis. Unas palabras finales para Multimedia Su Mundo y Su Mundo con el Pueblo. Bueno, pues que siempre informen a la población bien para tener una ciudadanía bien informada. Gracias, doctora Rosario Espinal, politóloga, socióloga, una mujer, caramba, que cuando habla hay que escucharla. Muchas gracias, Rosario. Gracias por el privilegio, y Multimedia Su Mundo siempre estarán a tus órdenes cada vez que quieras, ¿eh? Así es. Bueno. Buenas tardes. Gracias, Buenas tardes, Rosario. doctora.